¿Qué tal, familia? Buenos días. Nos encontramos aquí en los estudios de Amedia Studio, que estamos realizando este podcast en colaboración con la productora Horus Creation Films. Y hoy tenemos para mí a un ilustre invitado que es el artífice de esta trilogía, Memorias de un narco español, del seminario al narcotráfico en tres partes que vamos a destripar aquí, vamos a llegar directamente hasta el corazón, vamos a sacarle las tripas, pero antes, para todos los que no te conozcan aún, que ya tiene que ser complicado, ¿con quién nos encontramos? Pues mi nombre es José Antonio Capelo, soy de natural de Almería, del año 71, 53 abriles, y bueno, soy muy apasionado a la lectura, escritor de siempre, pero publicado desde el año 2021. Publiqué mi primera obra, Del Seminario al Narcotráfico. Es una trilogía que he escrito en varios años. Y este marzo del 2025 hemos estado en número uno en venta en Amazon, por género. ¿Cómo quieres que me dirija a ti? José, José Antonio, Capelo, ¿cómo te llaman tus amigos? José, José, tocayo, de José a José. Cuéntanos cómo se plantea una persona que ha vivido intensamente la vida, el momento en el que decido, esto lo tengo que escribir. Son normalmente personas que dicen, oye, esto a ver cuándo lo escribes, que es que al final o te nace de dentro el decir, hostia, esto tengo que compartirlo de alguna manera. como te he dicho antes, siempre he querido escribir. Ujú. De hecho, tengo muchos bocetos, muchas cosas que he iniciado, pero esta historia me ha apasionado. Y la verdad que me he querido transmitirla y contarla, tal cual. Entonces, claro que es un libro ficcionado, pero está basado e inspirado en hechos reales que han pasado de verdad. ¿Cómo planteas la escritura y cómo decides, o cuándo decides que va a ser una trilogía? ¿Son tres personajes muy fuertes? Porque la verdad es que los personajes identificativos en cada uno de los libros es muy potente. Y cómo decides darle esa importancia a cada uno? ¿Por qué? Y cómo creas ese universo alrededor de esos personajes. Bueno, hace un esquema, ¿vale? Vas redactando la trama y cuando tienes todo completo, decides cómo hacerlo, si un libro más grande, de 700, 800 páginas, o decides hacerlo Ujú. en tres libros de 250 páginas, 280 aproximadamente. Tenemos en el libro códigos QR donde nos refieres a vídeos que pueden ayudar a la lectura, noticias de periódicos que certifican esos datos que salen en el libro. ¿Crees que es algo que realmente ayuda al lector a conectar con la historia, de saber, ostras, esto es verdad, esto puede llegar a ser ficción? Por supuesto. Es una cosa más que se le da, se le regala o se le incluye al lector, donde hay una documentación, una serie de investigación a través de periódicos locales, de las noticias de ese capítulo que tú estás leyendo, para darle más veracidad a todo lo que estás contando. En tema de audiovisual, que grabamos pequeños cortometrajes de la escena que hay en ese capítulo y luego a través del código QR la puedes visionar. Es una manera de darle un añadido al libro. ¿Por qué crees que todo el tema del narcotráfico, de las corruptelas a nivel policial, jueces, políticos, ¿por qué crees que crea tanto interés en la sociedad? ¿Por la imposibilidad de llegar o porque todo el mundo dice, ah, pues a mí me gustaría participar? Todos lo hemos pensado, ¿no? Todo nos ayuda. O sea, ten en cuenta que el tema, el género de novela negra, en este caso, a través de Netflix, a través de HBO, Amazon Prime, un montón de películas audiovisuales, los periódicos, las noticias de hoy en día, genera curiosidad, genera un problema social y genera morbo. Y entonces es algo que está muy actual. Conocer este tema no quiere decir que sea tabú. Es interesante conocer y saber
de las cosas que vamos a hablar o de lo que vamos a entender que está sucediendo ahora mismo en la sociedad. Yo creo que es un tema que ha sucedido, está sucediendo y sucederá. Al final es algo que el dinero llama al dinero, el poder llama al poder y al final, por la sociedad en la que vivimos, pues hay gente que decide pues tomar tabaco o fumar porros o tomar cocaína. Al final es unas sustancias que no las encuentras en la farmacia de tu barrio y que al final pues se produce ese traspaso de material. Y todo eso lleva una historia que gracias a la trilogía ahora podemos conocer cómo se instauró en la Costa del Sol, en este caso en Almería, Marbella, toda esa zona en donde era el paso de entrada, ¿no?, a Yo me Europa. centro más que en el tema del narcotráfico, indudablemente, el trasfondo y todo, en el personaje, en las personas en la profundidad de cada personaje y en el desarrollo de la historia de cada personaje. Hablamos de los personajes, el primer libro, Padre. ¿Qué Bueno, nos puedes contar sin hacer spoiler del atractivo de este primer tomo? bueno, en un negocio familiar, en principio es un secreto de la familia, donde el padre le transmite el testigo, la continuación al hijo. El hijo era una persona que iba a desarrollar su actividad precisamente en el seminario, Su vocación a Dios su y vocación a Dios, y en un momento dado de su vida decide cambiar, decide por el camino, digamos, malo Ujú. de la vida. Pero decide cambiar por precisamente el descubrir unas emociones y unos sentimientos, ¿no?, de cara al amor que no son compatibles en ese momento con el llegar a ser cura, podríamos decir. Un cambio tan grande no es solo por un motivo, Hay más. hay muchos más motivos. El lector va a ir descubriendo todos los motivos de por qué decide cambiar. Y también se va a adentrar en ese mundo negro y oscuro, pero a través de la visión y a través del comportamiento de este personaje principal que se llama Antonio. Que es una es una familia en donde lo que sí transmite el primer libro son unos fuertes lazos emocionales a la hora del compromiso de adquirir decisiones, de cubrir familiares, de no importarte qué haya pasado, sino que lo primero es la familia, ¿no? Siempre un poco lo que nos ha transmitido todo este contenido, todo esto, es que en este tipo de negocios uno de los valores fundamentales que hay es la familia, ¿no? Es el Exacto. defender a... Eh, como es un estilo Europa, es tipo Italia, la mafia, España, todo se transforma o gira alrededor de la familia, le da la importancia que todo se hace con la familia adelante, se protege a la familia. Es un... Es un aprendizaje que al final te lleva a que dentro de que el negocio podría ser catalogado como malo o no bueno, ilícito. ilícito, como nos comentabas antes, no importa lo que se haga siempre y cuando puedas lanzar ese mensaje podríamos decir, de cubrir o de proteger, en este caso, negocio que tú como niño no decides si está bien o no, o el personaje de Antonio decide si se puede o no cambiar las cosas. Sí que se irá descubriendo a lo largo del libro que se puede modificar una vez va acorde al crecimiento de cuando pasas de niño a adulto y al final, pues como todo, ¿no? Hay cosas que se pueden ir modificando en función de La cuando... experiencia de un trabajo hace que lo haga mucho mejor. Entonces, podríamos decir que es un abrelatas el primer libro que te va dejando con ganas de más y Te que sitúa. te El primer sitúa. libro te sitúa en el personaje, la familia, qué familia es, te sitúa en el concepto del tiempo que se está produciendo los hechos. Es un libro Hablamos años 80, años 90. 80, 90. Ujú. Entonces te sitúa. Es un libro que si no te lo saltas, te Te encuentras falta perdido. información. Te falta información, te encuentras perdido. Yo creo que es una buena manera de empezar y de plantear el terreno a los lectores, que por si aún no os lo habéis leído, tenéis que comprarlo.
y leerlo y sacar vuestra propia conclusión. Y nos encantaría que nos dejarais los comentarios en tu Instagram, por ejemplo. Por ejemplo, en YouTube también, la verdad que, bueno, estoy teniendo una gran acogida. Me encantaría tener muchos más comentarios porque de todo se aprende Ujú. y sobre todo de los lectores, porque la gente que lee cultiva Mm. el, el pensamiento positivo. Y aparte que son unos libros, ahora hablaremos de los otros dos, que no hace falta que tengas te identifiques con un con un género literario, sino que puedes leértelos perfectamente porque es entretenido, porque Es de fácil es de lectura fácil lectura y que al y final alberga una historia en donde te puede gustar o no, pero que no requiere de una identificación en un género literario para que puedas decir, pues no, esto porque a mí no me toca, ¿no? O sea, son capítulos muy cortos. Cada capítulo tiene una ilustración. Te ilustra perfectamente lo que va a ver en ese capítulo, lo que va a leer. Y, y son capítulos que te van enganchando uno con otro como si fuera una serie de televisión, Ujú. que no puedes parar de leer. Hablamos del segundo libro, Bossy. Otra figura importante para el protagonista de la historia, que viene a sustituir al padre de la primera novela, porque crees que el protagonista de la historia necesita seguir teniendo como esa imagen de alguien a quien admirar, en quien fijarse, en quien... El protagonista, Antonio, ¿Mm? tiene realmente tres padres. Tiene a su ¿A su propio padre? ¿Mm? su padre biológico, cree mucho en Dios y entonces se encomienda mucho a Dios. Esto suele pasar mucho en personas que tienen una actividad delictiva muy alta y son muy creyentes. Que No necesitan un sé, plus de seguro, ¿no? no sé, yo he visto, por ejemplo, en centros penitenciarios de Latinoamérica, precisamente una persona que a lo mejor está condenada a 8 o 10 asesinatos Ujú, y el hombre es totalmente creyente. ujú. No quiere decir, también es verdad que te digo que la religión católica te acoge muchísimo. Y bueno, el hombre habrá hecho lo que habrá hecho, pero Pero tiene el perdón de los pecados posibles. tiene una fe en Dios increíble. Pues este Antonio tiene a su padre biológico, cree firmemente que hay un Dios Padre, y tiene otro tercer padre que es Pepe Bossi, Ujú. que es un mafioso italiano, jefe de una mafia italiana importante en Europa, y que le va a enseñar profesionalmente a ser Ujú. narcotraficante. Cosas que antes había traspasado el padre, el protagonista, a Antonio, y Ujú. que ahora se profesionaliza con ya una organización, una estructura que viene pues, De Italia. de Italia, de donde siempre se ha sabido que han estado las grandes mafias de todos los temas delictivos habidos y por haber, y en donde se rigen por una estructura en donde, bueno, hablamos fuera de micrófonos, lo que es la confianza, ¿no? O que este personaje pudiera ser una persona que está precavido por todo, que no se fía de nadie. O sea, vienen ya los jefes de este tipo de organizaciones, no se fían, vamos, ni de su propia sombra. Bueno, hay muchos casos, pero indudablemente se toman muchas medidas de seguridad. La policía siempre está trabajando las 24 horas del día, no descansa porque se va un turno y llega otro. Y en el caso del delincuente necesita 8 horas para dormir. Claro, tienes O que sea, descansar. tiene que Si no, descansar. no rindes. Mientras que está durmiendo, la policía está haciendo. O sea, que tienes que tener muchísimas medidas de seguridad como delincuente. Claro, porque todo esto al final es un aprendizaje, todas estas enseñanzas que salen en los libros, pero realmente hay momentos en donde se ve como una facilidad a la hora de poder llegar a ciertos estamentos, sobre todo policiales, en donde el mirar hacia otro lado depende de una cantidad de dinero, ¿no? O sea, al No, pero final... eso está a la orden del Mm, día. Sale en las noticias, en la radio, en la televisión. Siempre sale algún mando o algún policía, guardia civil. Indudablemente hay muchísimos que hacen la labor, gracias a Dios, tremendamente profesional y bien, ¿vale? vocacional. Vocacional. Pero también hay otros que se tuercen
y son fácil comprables. O sea, no lo cuento yo en el libro, lo puedes ver cualquier día en la La tele, orden del día está. cualquier día en el periódico sale a una persona que... Sí, han salido recientemente los audios de... Políticos, policías... La corrupción está en todos los estamentos. ¿Crees que se podría vivir una sociedad sin corrupción? ¿Estamos tan lejos de poder llegar a vivirlo o es imposible? Es algo que Es una utopía. Es una utopía. Utopía, totalmente, ¿eh? Vamos, esa es mi opinión personal. Tiene que haber... o sea, ¿puede existir la paz sin el ejército? Claro. No. Tiene que haber una policía que persiga a los delincuentes y a los policías corruptos. Sí, es algo que igual no lo vivimos ya. No. Vivir en un país donde no exista solo la paz sin tener un cuerpo militar es una utopía. Es inviable. Bien. Cuéntanos, el tercer libro, Pablo. Gran protagonista donde se desarrolla la historia final que te deja... ¿Sabes? No vamos a hacer spoiler, pero la final, los últimos 50, 100 páginas es como que estás leyendo y no te acabas de creer la encrucijada que se le presenta al protagonista y que no te esperas cómo va a tomar esa decisión. Es el cierre de la trilogía, es una historia real, es como acaba del narcotráfico, como se acaba en Sicariato, donde se le da muerte a las personas. Va todo ligado, ¿no? Tienes que pasar. Uno sin el otro no puede convivir. No. Y donde está la realidad más cruda. Le va a dar sentido al final, en los 50 últimas páginas, como comenta, solo que le da el sentido a toda la trilogía. No puedes perderte, Pablo. Pablo es el libro que culmina no solamente la trilogía, es único. Es un libro que me ha dado muchísimo éxito. Ha sido número 1 en venta, como te comenté anteriormente, en marzo. Pablo es despiadado, es inteligente, es una persona que... Sí, por eso también la importancia de las primeras páginas de Pablo, de explicarte bien quién es desde pequeño y cómo se forma, en qué ámbitos y en los círculos. Le llega a tomar cariño. Sí, le coges cariño, yo creo que también imagino, es una arbucia literaria a la hora de poderte, ¿no? Sentir como muy cercano a ese personaje para que luego no te importe tanto el que pueda llegar a hacer o no. Exactamente. Lo llega a entender. Hay gente, vamos, lectores que me comentan... Incluso perdonar también en algún momento. Que no sabes qué hacer, si perdonarlo, odiarlo, no sé. O sea, no sé, estoy leyendo a Pablo y no sé qué hacer. Porque te metes tanto en el personaje de Pablo que... Bueno. Sí, que le acabas tomando cariño. Al final es una trilogía. Yo hacía tiempo que no leía, pues desgraciadamente el hábito a veces no viste al monje, pero me los leí cuando me mandaste la invitación para podérmelos leer. La verdad es que me los leí del tirón y me quedé con ganas de más. Entonces, claro, mi pregunta es, ¿ahora qué más? Porque estás con firmas de libros, estás siendo premiado en los premios Mediterráneo por la novela. ¿Qué más hay detrás de esta trilogía? Bueno, el proyecto que tenemos más inmediato es que en febrero vuelo a Nueva York y a Miami para presentar la trilogía, para hacerla, producir por medios audiovisuales una serie o una película de ella. ¿Tienes ahí unas firmas de libros ya concertadas? Sí, en Miami. En librerías que todo el mundo allí va a conocer y que al final, quieras que no, eres una estrella de esto porque alguien ha decidido que vayas, porque los libros están siendo ventas y el tener al escritor para poder firmar es algo que a los lectores les... Hay una productora seria en